Muy buenas tardes, gracias por invitarme a este panel. Mi nombre es Guadalupe Gutiérrez y represento a Grupo Fórmula. Pues preguntarle, mi tema es referente a las mujeres. En el país cada vez se ha visto más notorio el tema del empoderamiento, además del tema político, que quizás sea más notorio porque tenemos pues diputadas, alcaldesas, gobernadoras, y que quizás se nota un poco más la participación de la mujer. Yo me gustaría preguntarle en qué rubros considera usted, doctora, que se debe reforzar la estrategia para seguir fortaleciendo el impulso hacia las mujeres, en qué sector, y sobre todo para erradicar también la violencia, en el caso de Guerrero, la venta de niñas. Esa sería mi pregunta. Bueno, buenas noches a todos. A ver, yo creo que la mujer hoy tiene mayor participación en la vida pública en nuestro país y hay una aceptación a ello. Si no, no hubiera ganado yo la encuesta de mi partido, que era la única mujer. Si la gente todavía considerara que las mujeres no tenemos capacidad para gobernar, pues no hubiéramos tenido esa oportunidad. Pero por otro lado, sigue habiendo una brecha muy importante salarial. La encuesta de ingreso-gasto de los hogares, así como reporta que disminuyó la desigualdad, también habla de que sigue habiendo una brecha salarial en las mujeres en todos los deciles de ingreso. Y eso requiere no solamente temas legislativos, sino realmente que se cumplan y que podamos intervenir en los distintos espacios para seguir luchando por la igualdad. Y en el caso de la violencia contra la mujer, pues tiene que ver con dos ejes centrales. Uno es la prevención, que tiene que ver desde la educación en las primeras infancias hasta esquemas de protección a las mujeres que viven violencia. Yo como jefe de gobierno de la Ciudad de México hice 27 centros de atención a las mujeres, 4 centros de justicia con la Fiscalía General de Justicia de la ciudad. Hicimos un número especial, asterisco 765, con una serie de instituciones para poder apoyar a las mujeres, no solamente para el reporte de emergencia de violencia, sino inclusive cuando una mujer habla al asterisco 765 todavía hoy en la ciudad y no vuelve a llamar por alguna cuestión de violencia, se le está buscando permanentemente para evitar pues una violencia mayor. Se hizo una ley que se llama El agresor sale de casa, en donde normalmente pensamos una mujer agredida, pues tenemos que llevarla a un refugio con sus hijos para que no siga este círculo de violencia y protegerla. Pero en realidad la pregunta es ¿por qué tenemos que sacarla de su casa si ella es la agredida? Entonces esta ley lo que dice es que incluso por encima del derecho de propiedad, la mujer tiene derecho a quedarse en su casa frente a una situación de violencia y al agresor, dependiendo de la agresión, sea medidas cautelares o incluso carpeta de investigación para su detención. Entonces hay que hacer, y por otro lado la cero impunidad frente a cualquier delito que tenga que ver sea con trata o con violencia contra las mujeres. En el caso de Guerrero, perdón, me preguntaba por la violencia, por la venta de niñas que se ha... Pues es lo mismo, hay que intervenir pues para que no ocurra. Gracias. Bueno, buenas noches, doctora. Un caso importante aquí en Guerrero y que se ha convertido en un hecho mundial, informativo, mundial, nacional, es el caso de Ayotzinapa. Hace unos días el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, como que dejó entrever que tal vez el caso no se concluyera, ¿no? Pero que iban a dejar toda la información necesaria para poderle darle continuidad en la siguiente administración. Como todo indica, o bueno, es mi forma de ver las cosas, voy viendo encuestas y todo, pues usted va a ser candidata y tal vez la presidenta, lo más seguro, la presidenta de la República. Entonces, ¿qué va a pasar con el caso Ayotzinapa si no se soluciona completamente a satisfacción de los familiares de los chavos en el siguiente gobierno? Sí, yo creo que son dos temas, ¿no? Uno es qué pasó esa noche y posterior, y segundo pues es encontrar a los jóvenes, ¿no? Que Alejandro Encinas pues planteó esta hipótesis de que ellos pues fueron asesinados, pero aún así pues no se encuentran sus restos, salvo en 3 casos. Entonces pues hay que seguir interviniendo en ambos casos. Ha habido el presidente le llama pues una red de silencio
en donde muy poca gente ha podido hablar, y está Tomás Herón en Israel, ¿no? Que ahora es increíble que hayan dado un amparo para que ni siquiera se pueda mencionar su nombre. Entonces, pues es un caso, es una herida en la historia de México y en la herida para los padres, para Guerrero, y pues hay que seguir investigando hasta llegar a la justicia. Ahora, hay militares detenidos, hay personas detenidas, hay un fiscal general o procurador general de la República detenido. No es que haya impunidad absoluta, hay detención en que tienen que ver detención desde quien fue omiso hasta quien inventó una verdad histórica que en realidad no es. Buenas noches, Adriana García de Mar de Noticias Guerrero, y mi pregunta sería enfocada en el tema de seguridad. Usted ha tenido oportunidad de visitar prácticamente todo el país. ¿Cuál sería su radiografía en materia de seguridad y qué cree que ha hecho falta a los gobiernos para hacer frente al tema de la violencia, sobre todo al combate a los grupos de la delincuencia organizada? Ha habido estados donde desafortunadamente se han tenido situaciones complejas, en Guerrero incluso hemos tenido algunas situaciones de este tipo. ¿Qué cree que ha hecho falta? Pues más que un diagnóstico personal de visita por el país, lo que hay que ver son las estadísticas. Y en muchos lugares de la República han disminuido los delitos. De hecho, la encuesta de victimización que hace el INEGI muestra que en promedio la gente, cuando se le pregunta, ¿has vivido de cerca un delito, sea tu persona o alguien de tu familia o alguien cercano?, cada vez es menos. E increíblemente, frente a todo esto que está saliendo en los medios de comunicación, la gente en promedio en el país dice que vive menos violencia de la que vivía en el 2018. Ahora, evidentemente hay lugares en nuestro país, hablemos de Guanajuato, por ejemplo, hablemos de Jalisco, y algunos otros lugares que siguen viviendo estas circunstancias. Lo que puedo decir también es lo que hicimos en la ciudad. Y en la ciudad generamos una estrategia que tiene que ver con, por un lado, la atención a las causas, que no se puede renunciar, seguir apoyando a los jóvenes, que es la más importante y la más humana, y la otra tiene que ver con cero impunidad, con no solamente la delincuencia organizada, sino cero impunidad frente a los delitos. Perdón. Ya hay un ejemplo muy claro, lo hecho en la Ciudad de México, que marca también una tendencia en los delitos de alto impacto de reducción de 50%, y tiene que ver con la línea de prevención que hizo la doctora Sheinbaum, por ejemplo, para los jóvenes. Estableció 2 universidades que tienen 50,000 jóvenes actualmente estudiando, y otra línea que seguramente la va a explicar ella, también la posibilidad de investigación de la policía, que le dio mucho más inteligencia, y en conjunto la acción social más la acción policial eficaz fue lo que llevó a esta reducción, en coordinación, por supuesto, con la estrategia que tiene el gobierno federal. Buenas noches, Margarita López de MBS Noticias, Acapulco. Bienvenidos a los dos a Guerrero. Y bueno, preguntarles cómo tratar de blindar o evitar que en determinado momento posibles personas que quieran ser candidatos a ocupar algún cargo por parte de Morena, pues se llegaran a filtrar quizás personas incluso con nexos del crimen organizado, como vimos que pasó con la gente que gobernaba cuando pasó lo de Ayotzinapa, Iguala, ¿no? ¿Cómo evitar y tratar de blindar el que se filtren por ahí personas no deseadas? Justo esta semana, el martes, firmé un oficio donde incluimos la lista de todos los inscritos a los procesos que tenemos abiertos, que son las coordinaciones estatales de estas 9 entidades que van a elección. Y todos los inscritos fueron un total de más de 200, casi 250 compañeros y compañeras. Lo enviamos a la Fiscalía General de la República. Dijimos, estas son las personas interesadas en participar en nuestro proceso interno.
Si hay alguna información, alguna averiguación previa, alguna investigación relacionada con ellos que tengan que ver con alguna actividad delictiva, que nos lo haga saber. Esto porque pues nosotros somos un partido político. Si tenemos la misma información que tiene cualquier ciudadano, quien tiene la posibilidad de saber los vínculos de alguna persona o el pasado de alguna persona o que esté en alguna actividad ilícita, pues es la autoridad. Entonces, la forma de blindar, que es tu pregunta, es preguntando a las autoridades, y una vez que tengamos ya la respuesta de la Fiscalía General de la República, por supuesto que va a ser un factor importante a la hora de tomar decisiones. No vamos a poner algún candidato o candidata que se tenga sospecha de vínculos con la delincuencia organizada, porque nada está más alejado que los propósitos de nuestro movimiento que pues tener a alguien, ¿no?, que esté con la delincuencia. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Omar Chávez. Bienvenida a Guerrero. Gracias. Bienvenida a Chilpancingo. Oiga, pues una pregunta. Si usted llegara a ganar, ¿el ejército seguiría en las calles? En Chilpancingo el ejército hace trabajos de policía preventiva. ¿Cuál sería su comentario al respecto? Pues el problema es que hasta que... Primero hay que consolidar la Guardia Nacional, que es, digamos, la institución que fue creada para la protección de la ciudadanía. En la medida que no se consolide la Guardia, que no tengamos policías estatales y municipales con fortaleza, pues el ejército representa una institución que si la retiramos de ciertos lugares dejamos en el desamparo a muchas comunidades. Sí, habría que preguntarle a la población de ciertos lugares si desean que se retire el ejército cuando no hay otra institución que pueda cubrir eso. Entonces, en la medida que se consolide la Guardia Nacional, pues evidentemente el ejército o la marina se podrán ir retirando. Y lo que tenemos que hacer pues es esa consolidación, no solamente en el número de elementos, sino también en la consolidación de una institución preparada, que sea primero respondientes, como pudiera ser la policía, y al mismo tiempo de sus capacidades de inteligencia y investigación, que son indispensables para la detención de delincuentes. Buenas noches, doctora. Su servidor César Felipe Leiva, de la Asociación Nacional de Locutores en Guerrero. Usted, como académica, doctora, ¿cuál es su punto de vista en torno a la capacitación que se debe de propulsar en el tema de la comunicación, sobre todo cuando por falta de una regulación hay muchos pues personajes que en vez de informar desinforman, al no estar en un tema de la capacitación permanente que se debe de hacer en el tema de los medios de comunicación? Sobre todo hablamos nosotros como Asociación Nacional de Locutores, que somos una institución con 70 años que ha estado inmersa en la profesionalización y actualización de compañeros de los medios. Entonces, hoy esto lo seguimos impulsando como asociación en el país y por supuesto en nuestras delegaciones en los diferentes estados de la República, pero ustedes desde su punto de vista, ya viéndose el día de mañana como gobierno de la República, ¿qué podrían hacer o qué tendrían que hacer en ese sentido, ¿no?, de la falta de preparación y de la falta de regulación de muchas personas que se llaman comunicadores y que dejan mucho que desear al momento de dar la información y que en vez de informar desinforman? Lo que pasa es que es complejo con las redes sociales. Es muy difícil, digamos, regular frente a una persona que puede tomar un teléfono y hacer un en vivo. Prohibir eso pues sería coartar totalmente la libertad de expresión. Más bien a quien hay que educar, pues evidentemente hay que seguir capacitando y tienen que funcionar asociaciones como ustedes. Pero lo que hay que hacer es formar a la audiencia. Es decir, que el pueblo sepa diferenciar entre una noticia falsa y una noticia verdadera. ¿Y cómo se hace eso? Pues comunicando adecuadamente en quien debe comunicar. A veces nos ha pasado que al revés, son los medios quien malinforma y son las redes sociales que a lo mejor no tienen la capacitación de un comunicador profesional, pero que informan de mejor manera que un medio de comunicación. Entonces lo que hay que hacer más bien, pues primero es la responsabilidad de quien informa y segundo, pues que la gente pueda no reciba cualquier noticia y la tome como verdadera y que esté checando realmente si es falso o es verdadero. Pero hay que seguir con la capacitación, en eso estoy de acuerdo.
pero es complejo frente a la diversidad que tenemos hoy de los medios. Hola, ¿qué tal, doctora? Buenas noches. Carlos Valdés, del periódico El Sol de Chilpancingo. Doctora, ¿cuál es su visión sobre el camino que se debe recorrer desde el gobierno federal para detonar el desarrollo económico en la región sur del país y específicamente en Guerrero, con quien, si su proyecto se afianza, pues habrá coordinación, una continuidad en la coordinación partidista con la gobernadora Evelyn Salgado, quien incluso aparentan tener una buena relación e incluso amistad personal, ¿no? Eso podemos esperar que pueda haber un detonamiento económico para la región. Sí, justo hoy que estuvimos en la mañana pasamos a saludarla y justo parte de lo que platicábamos era eso, que yo le comentaba que cuáles serían las obras de infraestructura indispensables en Guerrero, adicionales a las que ha hecho el presidente, que permitieran detonar el turismo y otras actividades todavía más en Guerrero, que es un estado muy rico. Y justamente hablábamos de eso, ya en su momento lo podremos platicar, pero evidentemente lo que representa, digamos, el gran desarrollo que ha hecho el presidente es en muchas entidades de la República, pero donde ha puesto más recursos es desde Oaxaca, Veracruz hasta el sur o sur-sureste, y evidentemente eso también va a beneficiar a Guerrero, pero necesitamos generar obras de infraestructura que permitan pues un desarrollo mayor. Ya lo platicaremos. Doctora, buenas noches, soy Ricardo Castillo de Cuadratín. Mi pregunta iba un poco orientada a ese tema, pero me gustaría que profundizara. Entiendo que no es como esta etapa, pero me gustaría saber cuál es su visión de cómo le gustaría que fuera esa infraestructura que necesita Guerrero, porque una queja, sin lugar a dudas, en lo que va de este sexenio, por lo menos en Acapulco sobre todo, en algunos lugares del estado, es que no ha habido obras, digamos, para Guerrero o para el sur. ¿Cuál sería esta visión que tendría? Es decir, ¿cuáles serían como los focos en los que usted pondría el acento? Y me gustaría saber también cuáles son las dos cosas que cree que deben cambiar en Guerrero y que todavía no cambian. A ver, yo creo que a veces pensamos en las grandes obras de infraestructura, que son importantes, pero lo que se ha hecho, por lo menos en 2 programas, sin cuantificar sin cuantificar lo que representa pensión adulto mayor y todos los apoyos sociales. Los caminos artesanales, rurales que se han hecho en Guerrero son importantísimos, porque a veces pensamos exclusivamente en una carretera mayor, pero no en lo que significa para una comunidad poder salir de su comunidad en menos tiempo y poder comercializar sus productos. Y se ha destinado una cantidad muy importante de recursos para los caminos rurales en Guerrero, que son de primer nivel, y hechos por la ciudadanía, generando empleos. La otra es Sembrando Vida. O sea, Sembrando Vida en la montaña de Guerrero le ha salvado la vida a muchísima gente en términos de su desarrollo, para que puedan seguir cultivando y al mismo tiempo tener beneficios o tener ingresos. Y la otra es el fertilizante gratuito que ha metido el presidente en Guerrero. Entonces, a lo mejor no se han visto las grandes obras de infraestructura, pero sí hay programas y proyectos que han permitido disminuir la pobreza en Guerrero y disminuir las desigualdades. Digamos que está desde la posibilidad de un tren hasta la posibilidad de mejorar las carreteras, particularmente pues algunas carreteras que permitirían pues un mayor potencial del turismo, ¿no? Y la otra que platicábamos hoy, que estuve con las presidentas municipales de las comunidades cerca de Xochistlahuaca, donde se hacen los textiles, es que yo creo también que lo que significa la riqueza cultural de Guerrero, particularmente en los huipiles, requiere un apoyo adicional para que realmente las mujeres puedan seguir viviendo de la belleza que hacen,
con estos textiles, pero que tengan pues todavía una calidad de vida mayor y una comercialización que no requiera del intermediarismo. Entonces creo que... Un tren, dijo. Sí. Un tren. Una posibilidad, no dije que sí. Dije una posibilidad. Dos cosas que le gustaría cambiar, que todavía no cambiaron. A ver, yo creo que pues la montaña de Guerrero sigue siendo todavía una de las zonas más pobres del país. Y evidentemente ahí todavía hay que invertir más. Reconociendo pues evidentemente la riqueza cultural de los pueblos originarios de la zona. Pero evidentemente lo que queremos pues es que disminuya la pobreza en la montaña. Y el otro tema que hay que seguir atendiendo es el de la seguridad, evidentemente. Doctora Claudia, su servidor José Navamoso de la Agencia de Noticias Guerrero, preguntarle ¿qué espera usted de la oposición? Porque se percibe que antes de que inicie la carrera por la presidencia ya de alguna manera deshidrataron a Xóchitl Gálvez para la presidencia de la República. Vemos a un movimiento ciudadano que anda extraviado, no encuentra un prospecto para que sea fuerte candidato o candidata a la presidencia de la República. Vemos a un Marcelo Ebrard que anda metido en la impugnación por la contienda interna de Morena, con la creación de esta asociación civil, corriente política nacional, y vemos a una Claudia, pues pareciera que va a ser un día de campo la presidencia de la contienda por la presidencia de la República. Hoy se habla de que Claudia está arriba 30 puntos de sus contendientes. ¿Pero qué se espera para esta contienda presidencial, doctora? Bueno, yo creo que lo que hay es yo diría hasta una algarabía para que continúe la transformación. Esta descripción que hace usted de la oposición, pues en realidad tiene que ver con que no tienen proyecto, no tienen nada que ofrecerle al pueblo de México. ¿Qué le ofrecen? Volver al pasado, porque nada más hay que ver quién está ahí. Pero inclusive hay muchas personas que son de los partidos políticos de la oposición que ya no se sienten representados allá. Entonces, si no tienen nada que ofrecer al pueblo de México más que regresar al régimen de corrupción, de privilegios, si dentro de ellos tampoco generan esquemas democráticos para elegir a sus representantes y siguen permitiendo que sea una persona, un empresario, que sea el gerente de esa oposición, pues se van a ir haciendo chiquitos. Y lo que hay del otro lado pues es mucho entusiasmo, hay mucha emoción, hay mucha esperanza, porque la gente quiere al presidente, quiere lo que ha pasado en el país y quiere que continúe. Bueno, pero no solamente es el pueblo raso, como dice el presidente. Ahora estamos haciendo una firma de unidad para la transformación. ¿Vieron ustedes la cantidad de empresarios locales que han firmado? Pero impresionante, ¿eh? El del Consejo Coordinador Empresarial de un estado está firmando. El de la Cámara de la Construcción está firmando. ¿Por qué? Pues porque ellos saben que les ha ido bien en este sexenio. Que en efecto el por el bien de todos, primero los pobres, es por el bien de todos. Entonces, por eso ellos, eso no quiere decir que nos confiemos, ni mucho menos. Nosotros vamos a seguir trabajando como si fuéramos abajo. Pero notamos esa emoción que se siente por todos lados de que el pueblo quiere que siga la transformación. Quiero preguntar algo si me da chance todavía, y es un poco como una moción a la pregunta de Ricardo. Decía que no había grandes obras en Guerrero. Por supuesto, hay una superobra que está haciendo el presidente de la República, que es la carretera federal 200, que claro. va desde Las Vigas hasta Coajimilco y Lapa. Es cierto. La pregunta que yo le voy a hacer a ustedes, si llega a ser presidenta, pues soy costachiquense, entonces si usted llega a la presidencia, como se lo pregunté a Andrés Manuel varias veces en las mañaneras donde he estado, si usted va a continuar con ese proyecto que no cancelado Peña Nieto, que fue la carretera federal, el compromiso de hacer la supercarretera de Acapulco hasta Huatulco,
Entonces nos faltaría, porque el presidente me dijo una respuesta, al menos hasta Coajimicuilapa, y están llegando hasta ahorita, ya Sí. están ahí, casi llegando. Entonces, ¿va a continuar con usted desde Coajimicuilapa, pasando por Pinotepa Nacional hasta Puerto Escondido, la carretera? Sí, a ver, yo no quiero en este momento comprometerme a decir sí o no. Sí. ¿Qué estamos haciendo? Les platico. Tenemos un equipo de trabajo que está trabajando en distintos temas, que ya en su momento pues ya vamos a hacer público cuando ya estemos en el momento que está trabajando en el proyecto de Nación 24-2030, inclusive más allá del 2030, en un proyecto de largo plazo. Una parte la hizo Morena, con un equipo de trabajo que inició, entregaron un borrador y de ahí se está iniciando. Y ahí hay un plan de infraestructura, en donde ahí hay trenes, carreteras, por supuesto de acuerdo a los ingresos que estamos calculando que se van a tener. Pero en efecto, una de las, justo lo hablábamos hoy con la gobernadora, el gran tema de lo que significa la comunicación en la costa, ¿no? Sí. Muchas gracias a todos. Gracias por su participación. Gracias. Ya nos habíamos emocionado. Gente que obviamente tiene una cercanía con Morena, pero que hoy están esperando pues la decisión de su líder moral, el ex canciller. No, mucha gente ya se sumó al proyecto porque saben que no es una persona, es el proyecto. Y por ejemplo tuvimos una reunión en la semana con los diputados federales que además habían corrido el rumor ahí falso de que iban a votar en contra del presupuesto. Entonces ya se reunieron con la doctora Claudia Sheinbaum porque la quieren apoyar en su proyecto y también se comprometieron a que pues el presupuesto del presidente, imagínense, pues es el de los adultos mayores, es el de las becas, es el del sistema de salud, es el del Tren Maya, es el de la refinería, por supuesto que lo van a apoyar. Y a Marcelo pues sí, siempre se ha repetido que tiene las puertas abiertas, lo ha dicho la doctora muchas veces, y que es una decisión de él. Hoy el tribunal ya sentenció que la impugnación que él había hecho, el reclamo de que no lo estábamos atendiendo, pues no tiene sustento. O sea, el tribunal corroboró que efectivamente su impugnación está siendo atendida por el partido.